Buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Señor Jesucristo los bendiga, vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, que entregamos en tus manos este servicio, Padre Santo, que tú seas bendiciéndonos en gran manera, Padre bueno. Señor, que sea tu palabra limpiándonos, Padre Santo, que sea tu palabra edificándonos, Señor Jesucristo, y posicionándonos, Padre Santo, en tu cuerpo, Señor glorioso, Padre bueno. Bendícenos en esta noche, permítenos estar en la mejor disposición y con la mejor actitud para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Que toda cosa, Señor, que nos esté molestando, la dejemos a un lado, Padre bueno, y Señor, que el gozo, Padre Santo, del Espíritu Santo, baje a cada uno de nosotros. Bendícenos en esta noche y permítenos tener un culto glorioso. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al himno 196. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta, que es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Himno 197, este avivamiento, ¿quién lo apagará? Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Y el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni las luchas nada los podrá apagar. Manda el fuego, santifícalo, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Amén, gloria a Dios. Estamos contentos, alegres de poder adorarle, de tener la oportunidad de conocerlo a Él. Hermanitos preciosos, muy buenos. Vamos a, así, entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, Él vino a morir por tu salvación, y todo por
creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Amén. Muy buenas noches. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a invocar al Dios de gloria en esta noche para traer la palabra. Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, ya que nos has comprado de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tu amor es inefable, Dios. Inescrutables las riquezas de tu gracia. Maravilloso y santo eres tú, Señor. Padre, bendito seas, roca de la eternidad que fuiste herida para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, definitivamente por todo lo que has hecho, lo que harás, pero ante todo lo que estás haciendo. Estamos aquí para abordar tu palabra, Señor, y para traer a tu pueblo la luz del evangelio de la hora. Y Padre, te pedimos tu guianza, tu dirección, tu ayuda, confesando que somos insuficientes en nosotros mismos, pero confiando en que tu Espíritu fluya en esta noche de una manera maravillosa y contundente. Podamos nutrirnos de las bellas palabras de vida que están contenidas en la Biblia, Señor. Padre, gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Déjanos estar fornidos en tu palabra, Señor. Que nada pueda lastimarnos los sentimientos. Ayúdanos, Padre precioso. Te glorificamos, Señor, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Ya me escuchan bien? Orando acá. ¿Ya me escuchan bien? Muy bien, queridos. Vamos a leer el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el capítulo 8, verso 1 hasta el 25, para contextualizar. Aunque ya trabajamos del 1 al 13, vamos a contextualizar y leer del corrido del 1 al 25. Le voy a pedir el favor a José Miguel de que nos lea en este momento. Muchas gracias. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hemos llegado hasta el verso 13, recuerden, y bueno, voy a retomar acá en el 14. Lee por favor el 14. 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Muy bien, queridos, vemos claramente que pues las buenas noticias del éxito de la predicación de Felipe, que él había obtenido allí en Samaria, llegaron a Jerusalén, el cuartel general de Dios, ¿no? Eso está ahí visto en el verso 14. Por lo que los apóstoles les enviaron allá. ¿Enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Recuerde, ellos normalmente andaban juntos y eran, digamos, como las cabezas o columnas visibles del apostolado, ¿sí? De hecho, en Hechos 15 nos lo ratifica Pablo, dice que habló con las columnas Pedro, Juan y Jacobo, pero ya es Jacobo en que hablan de Hechos 15, no es el apóstol, sino Jacobo, el hermano de Jesús. Por lo tanto, enviaron a estos eminentes apóstoles, ¿sí? Y quiero decirles acá algo muy importante, porque hay algunos que creen con tendencia nicolaísta. Hoy no voy a entrar a explicar qué es el nicolaísmo, que ellos fueron a supervisar, ¿sí? Que llevaban la misión de informarse, ¿sí? Pero no era esa la razón. No hay tal razón. Pedro y Juan no van a Samaria a inspeccionar la predicación de Felipe, sino a llevar a cabo la obra que a ellos competía, ¿sí? Y a completar la de Felipe. Entonces vamos a ver este desarrollo acá de una manera muy especial. Vamos a leer el verso 15 y el 16. Los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Mire, esto pone de manifiesto algo y quiebra una enseñanza muy común entre algunas ramas bautistas, que dice que tú recibes el Espíritu Santo cuando crees. Pero no es así, de acuerdo a la Biblia. Aquí vemos que ellos creyeron y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, no hay tal. Ahora, no todos los bautistas creen eso, pero algunos creen que se recibe el Espíritu Santo desde el momento en que se cree. Pues vemos que aquí no sucedió en la palabra. Entonces, en el verso 16 se nos dice claramente que aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, ¿sí? Los creyentes de Samaria, ¿sí? Ojo, con las señales extraordinarias que se manifestaron en los discípulos el día de Pentecostés, esto no había sucedido todavía en ellos. Así que pues Pedro y Juan, ¿sí?, descendieron. Ojo, ¿por qué dice descendieron? Quiero explicarles, esto es importante. Y los que hemos estado en Israel sabemos por qué dice descendieron. Porque siempre al salir de Jerusalén, sea para un lado o para otro, se desciende. Porque Jerusalén está en lo alto. Dios dispuso que Jerusalén, la capital de Israel, la capital del rey, la ciudad eterna, la ciudad del Señor, estuviera en lo alto. Entonces, siempre que se bajaba o se descendía al salir de Jerusalén, ¿no? Y mire lo que dice: oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y en el verso 17 es muy claro, dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Fíjate que los samaritanos, de acuerdo al verso 12, ya habían sido bautizados en agua, pero el don del Espíritu Santo fue demorado hasta que llegaron Pedro y Juan y les impusieron las manos. Por eso es tan importante la intervención apostólica, ¿sí? Y hay algunos que dicen que ya no hay apóstoles hoy, pero si leyeran bien Efesios 4:11, donde dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues no sacarían esa conclusión tan prematura. Lo que pasa es que hoy hay un montón de apóstoles fraudulentos. Entonces, al haber tantos apóstoles fraudulentos, tantos comerciantes de la fe, tantos traficantes con la palabra de Dios, obviamente muchos se han decepcionado y han llegado a la conclusión de que no hay ni apóstoles, ni hay profetas, ni nada de esto. Pero en el Nuevo Testamento nos presentan en la actualidad apóstoles, profetas, y es el orden bíblico de las cosas. Entonces vemos cómo Felipe, en la dispersión, espontáneamente va a Samaria, capital de Samaria, y bueno, trae un tremendo avivamiento realmente. ¿Qué es un avivamiento? Para los que no saben, un avivamiento es un movimiento del poder de Dios. Felipe les meció el cielo y a raíz de esto, pues hombres y mujeres se bautizaron en agua, pero no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Bueno, cuando vinieron Pedro, dice claramente esto. Ahora mire, hay algo acá que es bien importante, ¿sí? Ahora hay un caso, por ejemplo, hay un caso muy especial en Hechos 10, donde Pedro está hablando y cae el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando ellos están creyendo. Pero es un caso muy aislado y diferente, y aún así tuvieron que ser bautizados. Dios no rompe su parámetro de las cosas, ¿no? Y yo quiero que leamos un momentico Efesios 1:13, Efesios 1:13, para ratificar algo importante. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Exacto, dice, habiendo creído en él, o sea, previamente habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Trae un orden bíblico de las cosas, ¿no? Entonces, incluso en la traducción del griego original, cuando en Hechos 19 Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque él les estaba diciendo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? En nuestras versiones Reina Valera dice desde que creísteis, pero la traducción en griego original dice después de que creísteis. Muy bien. Bien, en el verso 16 también se nos dice que dichos creyentes de Samaria solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ojo. Esto aquí, miremoslo. Lee el 16b, por favor. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok. Entonces, si ustedes observan con respecto a eso, ¿sí? No fue el bautismo en agua lo que les trajo el bautismo del Espíritu Santo. No fue el bautismo en agua. ¿Sí? Es claro que mediante el bautismo vamos a entender que nos hemos dedicado a Dios para entrar en comunión con la deidad. ¿Sí? Pero simplemente hay más que eso. Bautismo en agua es, como lo dice Pedro en una de sus epístolas, solamente dice nos salva trayendo una conciencia, ¿sí? Quitando la conciencia de pecado. Pero, digamos, el bautismo no trae regeneración, hermano. Los que bautizan para regeneración están equivocados. Por ejemplo, los pentecostales bautizan para regeneración, pero el bautismo no es una acción de regeneración. El bautismo es un acto externo que muestra que la persona se ha arrepentido y ha creído y el Espíritu ha comenzado la obra de regeneración. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Muy bien, vemos entonces aquí en el verso 18 y 19 la terrible, la perversa, la macabra propuesta que les hizo Simón Mago. Por lo cual ahí entonces, lo que yo les decía, se descubre su hipocresía. ¿Sí? Cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, este sinvergüenza les ofreció dinero. ¿Ah? Pensó que el cristianismo era una forma de magia más elevada que la suya. Quiero que veas esto. Pensó que el cristianismo era una forma de magia más elevada que la suya. ¿Sí? Tenía la ambición de poseer el honor y el poder de un apóstol, pero no la gracia y el espíritu de un cristiano sincero. Estaba más bien interesado en ganarse prestigio que en hacer el bien a otros. O sea, sus motivaciones y sus objetivos eran totalmente errados, ¿no? Era una terrible afrenta a los apóstoles al atribuirles espíritu mercenario, pues pensaba que le venderían el Espíritu Santo por dinero. O sea, realmente este hombre, Simón el Mago, estaba totalmente desorientado, hermano. Era justamente eso, un traficante de la fe. También era una terrible afrenta al cristianismo, al pensar que los milagros eran efecto de artes mágicas. Qué tremendo, ¿no? Él verdaderamente no salió de sus errores. Y realmente mostró que lo que le interesaba era la ganancia de la magia y que tenía de sí tan alto concepto que no se contentaba con menos que poseer el poder que solo los apóstoles, y no Felipe poseían. Ahora, si ustedes piensan por qué tuvieron que llevar a Pedro y a Juan, recuerden que ellos tenían ya las llaves del reino, de los cielos, ¿sí? Ellos la tenían, ¿sí? Y ellos eran los apóstoles originales. Entonces, al imponer las manos, efectivamente vino
el Espíritu Santo. Obviamente vemos en el verso 20 al 23, es el justo rechazo de tan tonta, tan macabra proposición, ¿no? Primero Pedro le destapa, digamos, le descubre su crimen, porque esto es un crimen, hermano. Lo que él estaba haciendo era un crimen, ¿sí? Lee el verso 20, por favor. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué tremendo, hermano. Este hombre realmente estaba presumiendo. Hermano Branham explica que la palabra presumir significa avanzar sin autoridad, ¿sí? Entonces él estaba presumiendo y además, digo yo, suponiendo que el don de Dios se obtenía con dinero, ¿no? Sobrevaloraba la riqueza de este mundo, ¿no? Como si con ella se pudiese comprar el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. ¿Ah? Tremendo. Con ello subvaloraba el don del Espíritu Santo. Suponía que el poder de un apóstol se podía obtener mediante el pago de los honorarios correspondientes, de la misma forma que se obtiene el consejo de un abogado o la receta de un médico. Mejor dicho, Simón el Mago realmente andaba mal, ¿sí? Ahora, esto me hace acordar muchísimo a los romanos de hoy, al catolicismo romano, que cree que puede comprar la salvación, que puede comprar las indulgencias plenas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama, estaba investigándolo antenoche, indulgencia plena, ¿sí? Se la dan al que en el Vaticano pague una cantidad de dinero, pero además recorra 7 iglesias, comenzando por la Basílica de San Pedro y 7 iglesias que están distribuidas en Vaticano. Entonces alcanzas una indulgencia plena, o sea, un perdón de pecados. Esto es ridículo y totalmente antiescritural, pero bueno, vemos que estas costumbres romanas vienen de tiempo antiguo, ya Simón estaba en las mismas. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que esta parte es gravísima, ¿no? Ahora, también quiero hacerles ver que Pedro le descubre a Simón su carácter personal, ¿sí? El cual se está mostrando en el crimen que intenta cometer. Pedro le dice clara, lisa y llanamente: tu corazón no es recto delante de Dios. Lee el verso 21, por favor. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, esto es fuertísimo, fuertísimo. Tú no tienes parte en esto. Tú no tienes ningún tipo de apostolado, ninguna cosa de estas. Mejor dicho, este Simón era un microjudas. Un microjudas, hermano. ¿Sí? Y su corazón no tenía parte en eso. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Ahora, de acuerdo a la Biblia, somos lo que es nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a leer un momento Proverbios 23:7 para comprobar eso. Somos lo que es nuestro corazón. Vamos a leer Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Eso. La Biblia es clara al decir que como es el pensamiento en el corazón de una persona, él es así. Ajá. Entonces, si el corazón es torcido, pues no podemos ser rectos. Esto es un asunto de corazón, hermano. Es inútil querer ocultar esta equivalencia. Realmente Dios penetra hasta lo íntimo del corazón y por él nos juzga. ¿Recuerdan Hebreos 4:12? Entonces nuestro supremo interés está en ser aprobados delante de Dios. De lo contrario, es a nosotros a quienes nos estamos engañando, obviamente para nuestra ruina. ¿Sí? Nos estaríamos engañando para nuestra ruina. Nuestro interés es realmente, por eso la Biblia dice: hijo mío, dame tu
corazón, para que Dios pueda moldear un corazón contrito y humillado, para que Él pueda obrar. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, Pedro le habló realmente claro, ¿sí? Le habló claro, le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. Y así deben haber hoy teas de fuego, antorchas vivientes, que sean claros con respecto a esto, ¿sí? Porque aquí no nos podemos parar con aguas medias, tenemos que ser absolutamente reales. Y realmente no hay más remedio que hablar así cuando se trata del bien de las almas y de la eternidad, ¿sí? La piel del hipócrita se descubre tarde o temprano, como la del lobo, que se puede cubrir con lana de oveja, pero tarde o temprano se va a descubrir. ¿Mm? La frase hiel de amargura y lazo de iniquidad hace eco de palabras del Antiguo Testamento y señala tanto la fuente amarga de rebelión, ¿sí?, escondida en el corazón que no se ha arrepentido, como las cuerdas que sujetan el esclavo del pecado al servicio del diablo. Vamos a leer un momento, por ejemplo, eso que lo de hiel de amargura, porque realmente en hiel de amargura era que estaba este tipo. Sí, era un hipócrita, eso lo hacía un hipócrita completo. Vamos a Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ok. Hiel y ajenjo, hiel de amargura, ¿no? Vamos a leer Isaías 58, 6, porque es que quiero meterme un poquito ahí duro con lo del corazón, ¿sí? Cuando tu corazón no está bien, tus motivos y objetivos están equivocados. Por eso el séptimo ángel siempre nos dice, para comenzar, usted siempre debe revisar sus motivos y sus objetivos. O sea, con la palabra no podemos ser tembleques. 58:6. Sí. No es más bien el ayuno que yo escogí. Espérame un segundo. Ya. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Ven? Son los yugos, las cuerdas de la esclavitud. Dios quiere que desatemos, que soltemos, que dejemos ir libres y que rompamos esas cuerdas, ¿sí? Todo esto es una operación interna del corazón, hermano. Y recuerde que el corazón es el órgano físico donde habita el alma, hermano. Amén. Muy bien. Ahora, luego de esa denuncia clara de Pedro, pues le lee la sentencia de una vez en dos cosas muy puntuales. Lo primero es que le dice que se hundirá con su dinero, ¿sí? Dice, tu dinero perezca contigo, ¿sí? Lo cual en otros términos es tu dinero vaya contigo a la perdición. O sea, aquí es muy fuerte Pedro, ¿sí? Quiero que se den cuenta de esto. Y le dice, fuera de aquí tú y tu dinero. No queremos tener nada que ver contigo ni con él. Hey, si alguna vez nos sentimos tentados a hacer algo malo con el dinero, revisemos eso nosotros, veamos qué ruina puede el dinero acarrearnos y rechacemos la tentación con el mismo desdén. Tenemos que ser firmes con eso, absolutamente firmes, y con la misma indignación con que la rechazó Pedro, la propuesta de Simón. Vamos a leer el verso 20 claramente, para mostrar esa primera imprecación, esa primera sentencia, que le dije que iba en dos cosas. Vamos a mirar la primera, verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, es claro, ¿no? Chao, aquí no, esto no es de esta manera. Las cosas son de otra forma. Y vamos a ver esta segunda parte. No puede tener parte en la bendición espiritual que tan groseramente realmente ha subvalorado. ¿Sí? Es absolutamente claro eso también. Miremos el verso 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sí, o sea, no tienes realmente ni arte ni parte en este ministerio. Esto no tiene que ver nada. Y le vuelvo a repetir, porque tu corazón no es recto delante de Dios, hermano. ¿Sí? Tú no tienes nada que ver con los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y si piensas que el cristianismo es un comercio para tener un medio de vida en este mundo, estás totalmente desenfocado. Esto lo deberían oír muchos pseudoministros que creen que el evangelio es lucrarse, que creen que el evangelio es un buen negocito. No. La responsabilidad que conlleva llevar la palabra de Dios, la entrega, el sacrificio y el esfuerzo son absolutamente sagrados como para podernos a jugar con esto. ¿Sí? De todas maneras, quiero resaltar la nobleza que Pedro tiene, porque aquí pasa algo muy interesante. Quiero que leamos el verso 22 y miremos que hay algo hermoso de todas maneras. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que, mire, hermano, aunque Pedro está realmente indignado con él, aterrado, Pedro no le abandona del todo, sino que le da que un buen consejo, ¿sí? Le aconseja arrepentirse y orar a Dios. Debe reconocer su crimen, cambiar de mentalidad respecto de él, dolerse del pecado y prometer seriamente no volver a cometerlo. Vamos a leer el verso 21 y 22 completo. Perdón, 22, sí, 22 completo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fuerte, ¿no? Bastante claro. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, mientras haya vida, cabe la esperanza del perdón, mientras no se haya blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿no? El que es salvo está irrevocablemente salvo, pero no hay nadie irrevocablemente perdido. Eso es importante. No hay nadie irrevocablemente perdido. Mientras respires, tienes oportunidad. Algunos dirán, oh, pero para mí blasfemó contra el Espíritu Santo. Bueno, puede ser para ti. De pronto Dios no se lo pase por alto. No sabemos cómo es Dios con eso. Dios es más misericordioso que nosotros. Yo siempre he creído eso y de acuerdo a esta cita bíblica, ¿sí? Vemos que realmente no hay nadie irrevocablemente perdido mientras haya arrepentimiento. Porque Pedro le está animando a hacerlo. Dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, no le dice va a ser perdonado, le dice quizás. ¿Ah? Quiero que tengan en cuenta la grandeza de Dios en Pedro, porque él no pone en duda la voluntad de Dios para perdonar. Ajá. Pero él está diciendo cuál es la disposición que debe tener Simón para ser perdonado. Aquí el asunto es más profundo de lo que está pareciendo. Luego vemos pues la respuesta de Simón el Mago, ¿no? Lee el siguiente versículo, por favor. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, ahí Simoncito pues está ya viendo la cosa un poco más estrecha en el cuello, y entonces está pidiendo, está rogando
está pidiendo para que las palabras proferidas por Pedro, fuertes y ásperas, no vengan sobre él. Es un modelo interesante de las cosas que pueden pasar. De esto, pues, se pueden sacar en conclusión o se echan en falta estas frases de Simón el Mago, ¿no? ¿Sí? No se atreve a orar por sí. Él no... Pedro le dice, hey, ore, pero él dice, no, oren ustedes, ¿sí? Oren, o sea, el hombre realmente le está dominando el miedo, no el amor. Aquí estamos viendo algo muy fuerte. Le está dominando el miedo, no el amor. O sea, no puede llegar realmente a un arrepentimiento fuertísimo con respecto a esto. Entonces, bien profundo para verlo. Luego vemos que ruega a los apóstoles que oren por él, no para que Dios le sane el corazón, y le otorgue un sincero arrepentimiento, sino para que se vea libre de los castigos con que Pedro le ha amenazado. O sea que realmente Simoncito no era el personaje aquí. Digamos, él no está teniendo un arrepentimiento genuino, le está teniendo miedo al castigo, pero en ningún momento dice, oh no, sí, rueguen para que Dios cambie mi corazón impenitente, ¿no? Rueguen por eso. No. Él no está pidiendo por eso. Vamos a ver un momentico Génesis 4, 6 al 7, que este es Dios teniendo aquí una seria conversación con Caín. Caín tuvo la oportunidad también de hacer la cosa bien y no la hizo. ¿Qué cosa? Los hijos de Caín tampoco. Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire, el Señor le estaba dando la oportunidad a Caín, pero Caín no la quiso recibir. Lo mismo, el Señor en Pedro ahorita está hablando con Simón, le está diciendo, oiga, venga, arrepiéntase. Pero mire lo que estaba pidiendo Simón, ¿no? Primero no oró él, ¿sí? Porque le está dominando el miedo y no el amor. Así que te domina el miedo o el amor. Dice el profeta de Dios, si usted está siguiendo a Dios por miedo al infierno, es mejor que se devuelva y comience de nuevo. Ahora, si usted ve el ruego que le hace él a los apóstoles, para que oren por él, no es para que Dios realmente sane su alma, ¿sí? A través de un verdadero y genuino arrepentimiento, sino para que se vea libre de los castigos con que Pedro le amenazaba, ¿sí? Lutero a esto le tenía un nombre, ¿no? La contrición del patibulario le llamaba Lutero. Ahí les doy ese dato bastante curioso. Lutero le llamaba a esto la contrición del patibulario. O sea, un arrepentimiento a medias, más o menos como el de Saúl también, cuando Samuel, ¿sí? Saulito hizo menos que David, mucho menos pecados, pero Saúl estaba ahora guardando su imagencita, no arrepentimiento genuino. Nos estamos metiendo hondo con esto, ¿no? Bueno, finalmente vemos en el verso 25, ¿sí? Lee el verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Mire, quiero resaltar esto. Este versículo es crucial, magnífico, demasiado importante y definitivo para ti y para mí. Y te voy a explicar por qué. En este versículo, ¿qué estamos observando? Estamos viendo el regreso de los apóstoles a Jerusalén, ¿sí? Después de cumplir su misión y llevar a cabo la obra que habían venido a hacer en Samaria. Pero no se condujeron ociosamente. Quiero hacerles observar eso. Ellos por el camino no se condujeron ociosamente, sino que de paso, ¿qué hicieron? Anunciaron el evangelio a muchas poblaciones de los samaritanos. Y esa debería ser siempre nuestra actitud. No conformarnos y decir, oh, qué glorioso servicio, qué avivamiento, qué estremecimiento de mi alma.
Hoy es más fácil, hermano. Usted puede mandar la prédica y hacer seguimiento. Ay, no, a este no, porque qué dirá. No, mándesela a todo el mundo. Mándesela a todas las personas. No sé cuántas personas conozcas, pero yo creo que conoces más de 100, estoy seguro. Si hiciéramos esto sin miedo, sin pensar qué dirán, sin andar ya diciendo, ay, estoy flojo en esto. Ojo, Dios nos puede estar demandando las almas por ser ociosos y negligentes. Ojo, Dios nos puede estar demandando las almas por ser ociosos y negligentes. Mire que los apóstoles anunciaron el evangelio a muchas poblaciones de los samaritanos. Muy bien, vamos a leer entonces del verso 26 al verso 40, porque aquí el escenario se pone de película, extraordinario lo que empieza a pasar acá. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, hermanos, aquí hay realmente mucho material para trabajar. Bueno, lo primero es que aquí vamos a tener la conversión de un alto funcionario de Etiopía a la fe de Cristo. ¿Sí? Esto es tremendo. Era un alto funcionario de la reina Candace. Ahora, Etiopía era donde quedaba Sabá. Ahora, Dios iba a armar un rompecabezas acá maravilloso, ¿sí? Porque lo primero que pasa es que Felipe, recuerden, el diácono evangelista, es enviado por un ángel, hermano, al camino donde había de encontrarse con este funcionario de Etiopía. Lee el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, esto es fuerte. Lo va a llevar al desierto. Le cambia la trayectoria. Felipe estaba en tremendo avivamiento. Y mire cómo Felipe tuvo que discernir y obedecer al ángel del Señor. Cualquier hombre normal diría: no, aquí es la cosa y aquí está la obra y ya estoy aquí cómodo y estoy en tremendo avivamiento. Pero a veces Dios nos cambia la dirección dramática de nuestro camino y de nuestro destino. Parece que esto es una gran lección allí de esto. Mire, sobre esto,
yo quiero hacer un comentario que está en la página 36 del mensaje Ya ha salido el sol, donde el profeta habla algo sublime aquí. En el verso 257, cuando está hablando del poder vivificador, dice, noten, otra persona tuvo este poder vivificador, su nombre fue Felipe. Él fue tan lleno del poder vivificador y se encontraba en una tremenda campaña allá en Samaria, ya lo vimos. Los demonios estaban siendo lanzados fuera. La gente estaba siendo bautizada en el nombre de Jesucristo. Ellos estaban gozando de un tremendo servicio. Y entonces le habló el Espíritu. La dinámica bajó y le dijo, abandona este avivamiento. Me gusta como lo dice el profeta. Eso va contra toda lógica. Pero fue así, hermano. Abandona este avivamiento. Mire que dice, pero ¿qué dirán los ministros? No importa lo que digan ellos. Él estaba lleno del poder vivificador. Él tenía la gasolina y la dinámica estaba cayendo sobre él. Le dijo, ve ahora al desierto. Oiga, está en tremendo avivamiento donde muchos le están creyendo y Dios lo va a llevar al desierto. Definitivamente, como dice el profeta de Dios, Dios es un Dios bien raro. La cosa es que allá en el desierto, en el camino, uno de los hombres más importantes de Etiopía, nada más y nada menos que el gran funcionario de la reina, necesitaba recibir el evangelio de Cristo. Él creía, él leía el Antiguo Testamento, pero necesitaba recibirlo. Usted sabe que desde los días de Salomón hubo amistad entre la reina de Saba y él, y ellos les gustaban las escrituras, pero ahora necesitaban era recibir el evangelio de Cristo. Mire cómo Dios saca a Felipe de tremendo avivamiento de poder genuino, echando fuera demonios y levantando cojos y de todo, mejor dicho. ¿Y Felipe qué hace, hermano? Felipe obedece. Mire qué dice acá. Ve ahora el desierto. Sigo leyendo al profeta, verso 258. Y allá se encontró un eunuco. Y mire, el profeta dice, y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Un solo hombre que llevó el mensaje a Etiopía. No fue así. Él le obedeció a Dios. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y el profeta dice, en obediencia a Dios, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, hágalo y vea cómo entonces el poder vivificador lo levantará. Verso 260. Cuando Esteban hizo esa gran cosa, no Esteban, perdón, sino Felipe, dice el profeta. Cuando hizo esa gran cosa de dejar ese gran avivamiento y obedecer el mandato de Dios, lo cual cumplió al bautizar a este eunuco en obediencia a Dios, él fue tan lleno de este poder vivificador a tal grado que lo arrebató. Vivificará vuestro cuerpo mortal si mora en vosotros este espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso vivificó a Felipe a tal grado que no se vio hasta por unas 150 millas allá, en otro lugar, en otro país. Eso vivificó su cuerpo mortal. ¿Cómo lo logró? Al estar tan lleno del poder vivificador, lo cual es el Espíritu Santo. Divino esto, hermano, divino. Escuche, voy a leer el verso 261. Espero que lo tomen bien. Oh, iglesia del Dios vivo. No podemos seguir por aquí sostenidos con tetas azucaradas, en las cuales hemos estado mamando en estos días. Tenemos que estar llenos y hartos de oración, con poder vivificador, hasta la vivificación del Espíritu Santo. Tenemos que ser arrebatados algún día en el rapto. Sí, Señor, amén. Oh, hermano. Wow. Quería hacer el comentario del profeta y ponerle a esto un sabor bien bonito y profundo. Vuelvo acá con el texto, ¿no? Para no brincarnos todo esto. El profeta hace ese comentario y quiero seguir mostrando versículo a versículo lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, queridos, hay algo acá bien especial, ¿sí? La conclusión es esto, ¿sí? Viene el encuentro de Felipe con el funcionario,
¿sí? La Biblia nos da en el verso 27 algo importante, ¿no? Quiero aclarar, el Señor guía con seguridad por el mejor camino a todos los que le siguen con sinceridad, ¿sí? A Felipe nunca se le hubiera ocurrido a él mismo dirigirse a un camino solitario, donde había pocas posibilidades de hallar trabajo, pero Dios abre con frecuencia puertas de oportunidad a sus ministros en los más inverosímiles lugares, hermano. Esto debería ser un aprendizaje de Romanos 8, que es andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Nosotros tenemos que ser espirituales y buscar la guianza del Señor. Ahora, vemos que Felipe obedeció prontamente, no objetó palabra. Él se levantó y fue. Lee el verso 27. Me fascina esto, me fascina la obediencia. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén Solo para 27, adorar. ¿sí? Ok. Mire qué bonito, ¿no? Él obedeció y fue. Bueno, nos cuenta el verso 27, ¿sí? Que hay un funcionario etíope. Se le describe como eunuco. Voy a explicarles un poco qué es eso. Sí, es un vocablo que no siempre ha de tomarse en sentido literal, ¿sí? Pero es probable que lo fuera en ese caso, por ser un alto funcionario de una reina, ¿sí? O sea, al ser un eunuco, o sea que lo habían castrado, ¿no? Para que no se metiera con la reina, ¿sí? Entonces, ojo, él no podía ser prosélito con todos los derechos. Vamos a mirar esto, mire, y esto es delicado, ¿eh? Vamos a ir al Antiguo Testamento para entender lo que implica ser eunuco. Deuteronomio 23:2. Deuteronomio 23:2, porque les quiero explicar esto bien completo, sin dejar de renunciar a anunciaros todo el consejo de Dios. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Deuteronomio 23:2. ¿Sí? Lee el 3 o el 1. Ya. No entrará, 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Eso, mi hermano. O sea, esta es la palabra del Señor. Ahora, el ser eunuco, por eso estoy diciendo, él no podía ser un prosélito total. Obviamente era un seguidor, ¿sí? Porque vemos que él observaba la religión judía, pues había venido a Jerusalén para adorar al verdadero Dios, ¿sí? Por eso estaba leyendo el libro de Isaías y estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. ¡Ey! Esto no era cualquier personaje. Vamos a decirlo, si habláramos hoy, esto era como el ministro de Hacienda de ese país, hermano. Tremendo. Bueno, quiero decirle algo. Candace no era el nombre personal de la reina, sino el título común de las reinas de Etiopía, como por decir faraón en Egipto, era el nombre de los reyes, ¿sí? Porque mucha gente se confunde y no, la reina se llamaba Candace. No, Candace era un título real. O sea, Candace eran las reinas en Etiopía, ¿no? Nadie se llamaba faraón, ¿no? Bueno, vamos aprendiendo cositas bonitas. Me gusta que mi pueblo se nutra con la palabra de Dios. Bien, entonces, se sabe, son de raza negra, de raza oscurita, de color, ¿sí? Con lo que estamos viendo algo bien tremendo acá, hermano, que para Dios no hay acepción de personas por el color de su piel. ¿Ah? Hay quienes opinan que había en Etiopía restos del conocimiento del Dios de Israel desde los tiempos de la reina de Sabá, ¿se acuerdan? Se puede mirar, Primera de Reyes 10, 1 al 13. Y yo soy de esa opinión, porque en Primera de Reyes 10, 1 al 13 es cuando la reina de Sabá, que quedaba en Etiopía, va y se desplaza y recibe la sabiduría de Salomón y todo esto. No vamos a leerlo, pero ustedes conocen la historia. La reina de Saba es tan importante que Jesús de Nazaret la menciona, hablando de la reina del sur. Ahora, quiero contarle, yo no tengo la culpa de esto, que Colombia queda a los mismos grados, minutos y segundos en paralelo geográficamente con Etiopía. Usted puede ir a averiguarlo.
quedan paralelos. Allá la reina del sur, ¿sí? Era Etiopía, así le llamaban. Así le llamó Jesús. Y si ustedes observan Colombia, y esto no es una cuña patriótica, no, geográficamente es el país que queda más al norte de Suramérica, con un lugar llamado La Guajira, Punta Gallinas. Como la gallina junta sus polluelos, dice la Biblia. ¡Qué bonito! Esto está bonito, hermano. Espero que tengan revelación espiritual. No era una cuña patriótica, era un dato importante. Muy bien. Continuamos. Entonces, observen algo acá bien especial. Vamos a hablar del encuentro de Felipe con el eunuco, porque este encuentro muestra muchas cosas internas, nos va a enseñar muchas cosas profundas. Bien. Primero que todo, Felipe sabrá lo que significa la orden de dirigirse a un camino solitario, ¿sí? Porque dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. ¡Wow! Esto es, apégate. Es el mismo verbo de Lucas 15:15, a ese carro. O sea, quiero que leas el versículo. ¿Sí? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué bonito, ¿no? Acércate y júntate a ese carro. Literal es, apégate, acércate. Y eso es lo que a veces no hacemos nosotros. Dios quiere que nos acerquemos, mandando una prédica, diciendo diferentes cosas, ¿sí? Pero nosotros no lo hacemos, pero Felipe sí hizo caso. Vamos a mirar un momento Lucas 15:15, porque quiero decirle que es el mismo verbo de Lucas 15:15. Solamente para poner el ejemplo, apégate, ¿sí? Acércate y júntate a ese carro. Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso, estoy hablando del hijo pródigo. Él se arrimó, se acercó, él buscó la compañía. Ok, eso era lo que quería mostrarles con eso. Bueno, mire que podríamos hacer mucho bien, ¿sí? A muchas personas con las que nos encontramos cuando vamos de viaje. El eunuco volvía de Jerusalén, donde los apóstoles predicaban la fe de Cristo. La gracia de Dios está persiguiendo realmente a este hombre y le da alcance en un camino solitario. Esto me conmueve, casi que me hace llorar. Y allí le vence, le encuentra. O sea, hermano, cuando alguien es de Dios, Dios le manda el cielo mismo para alcanzarlo. Amén. Dije que este capítulo era tan importante, hermano. O sea, aquí vemos algo conmovedor, conmovedor. Él no encontró a Cristo en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, pero en el camino la gracia de Dios lo alcanzó. Bueno, como Felipe, tampoco nosotros debemos mostrarnos tímidos ante personas de otra nación o raza, ¿ve? Aunque no sepamos absolutamente nada más de las personas. Hay una cosa que sí es importante, que sabemos que todas ellas, y es que todas las personas, no importa el color de su piel, tienen alma, ¿no? Eso es algo que nosotros como cristianos sabemos, ¿no? Digo esto porque los papas en algunos siglos de la Edad Media enseñaban que la raza de color no tenían alma, ¿sí? Incluso en algunos escritos de la Inquisición estaba escrito y registrado que ellos no tenían alma. A ese tipo de ignorancia ha llegado el ser humano. Pero nosotros sabemos que todos los seres humanos tienen alma, ¿no? Entonces debe ser nuestro interés. Fíjate esta cercanía, esto debería volvernos misioneros, hermano. Nos debería sacar de la timidez estúpida de no dar lo que tenemos. Dios nos mece el cielo, nos da las herramientas, nos da la palabra. ¿Para qué? ¿Solo para que nosotros crezcamos? ¿Solo para que en nosotros sea formado Cristo? ¿Solo para que seamos una iglesia elitista? No, hermano. Esto hay que dárselo a la gente. La palabra hay que dárselo a todo el mundo. De hecho, ese es una síntoma de que hay algo bello y maravilloso en nosotros,
Y es que queremos compartir todo este tipo de cosas. Bien. Es raro, mira, Felipe halla que el eunuco estaba leyendo la escritura conforme viajaba en su carroza. Vamos al verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¡Wow! Quiere decir que el eunuco no era cualquier perico de palotes, ¿no? El hombre redimía bien el tiempo, ¿ah? De tan largo y tedioso viaje, ¿sí? Entonces, esto nos hace entender que para todos nosotros es útil y serio el estudio de las escrituras. Una vez le preguntaron al hermano Branham de frente, hermano Branham, ¿cómo puedo entrar en las profundidades de Dios? Y esperaba una respuesta de horas, y el hermano Branham le dijo 3 cosas: lea y ore. ¿Cómo le parece? Lea y ore. Bueno, este hombre fue encontrado en el lugar del deber, ¿no? Él en su viaje largo estaba leyendo las escrituras. Es curioso. Hombre de clase alta, ¿sí? Pues estaba usando bien el tiempo, porque él podía influir en muchos. Qué gran enseñanza para nosotros, ¿no? Así que los que somos diligentes en escudriñar la Biblia, obtendremos el gozo de ir progresando en el conocimiento de Dios y de su plan de salvación para los hombres. Ahora, esto requiere entregar la vida, hermano. Que yo te decía, tú recibes en un ratito un culto sazonadito, puesto, ampliado, donde dices, wow, no lo había visto, uy, tremendo, uy, mira esto acá, uy, miro allá. Sí, pero al pastorcito le lleva horas de entrega, ¿sí? De lágrimas, de rodillas, de situaciones complejas, de preguntarle a Dios, ¿qué quieres que le dé a tu pueblo? Bueno, son muchas cosas, hijitos. Se los digo con mucho cariño. Bueno, yo quiero recalcar entonces la definitiva obediencia de Felipe a la voz del Espíritu, porque en el verso 30, leámoslo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mire, es fascinante. Felipe hacía todo lo que el Espíritu le decía. Acércate, júntate. Y cuando Felipe entonces se acercó, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Corriendo. El otro iba en un carruaje, ¿no? Felipe iba a pie. Quiero que veas ese pequeño y sutil detalle, ¿no? Le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Ah? Le oyó porque el eunuco iba leyendo en voz alta, hermano, como solía hacerse en la antigüedad. Quiero contarles que en la antigüedad era una costumbre, ¿sí? Iban leyendo en voz alta. ¿Sí? Entonces le preguntó. Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta de todo ministro para toda persona. Esta es la pregunta que esta noche el Espíritu Santo les hace a ustedes también. Pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Vamos, Dios mío, qué pregunta la que nos hace Dios. Pero, ¿entiendes lo que lees? No solo en leer, yo puedo leer, yo puedo decir, ya me leí un mensaje diario. ¿Y qué? ¿Pero entendiste? ¿Ves la pregunta direccionada de Dios en un verdadero evangelista? Con visos de maestría. ¿Entiendes lo que lees? Oh, sublime. Sublime, aquí me da ganas de llorar un ratico, pero tengo que continuar. Muy bien. ¿Qué pregunta, no? ¿Entiendes lo que lees? Para mí, que los digo, realmente de poco sirve leer si no se entiende lo que se lee. Así que cuando leemos la Biblia, debemos preguntarnos si entendemos o no lo que estamos leyendo. Es asombroso lo poco que conocemos el texto sagrado hasta que obtenemos una buena explicación del texto y del contexto. Ojo con eso, texto y contexto. Recuerde, yo se los he enseñado, se los he dicho, y ahora que estamos contextualizando tantas cosas, poner en contexto es poner en situación histórica, geográfica, todo tipo de cosas. Se dan cuenta ustedes que se aprende mucho más, ¿no? Normalmente siempre me gusta contextualizar, porque cuando no se hace, pues no sabemos en qué andamos.
Yo siempre les he enseñado coloquialmente, ¿no? Un texto sin contexto es igual que un pretexto. Un texto sin contexto es igual que un pretexto. Muy bien, queridos. El eunuco, tipo tan importante, con admirable humildad, fíjese esto, y deseo de conocer el sentido de las escrituras, invita a Felipe a que se suba al carruaje, qué bello, y se siente junto a él. Oh, qué gesto tan gallardo, ¿no? Realmente era un príncipe, era un funcionario de la reina de Candace, ¿sí? De la reina de Etiopía. Ya sabemos que Candace no es un nombre, sino es el título de las reinas allí. Ah, queridos, qué bonito. Vamos a leer el 31, verso 31. Porque él estaba buscando guianza para que le guíe. Sí. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué bonito. Si alguno no me enseñare. Mire, este es el mismo verbo griego de Juan 16:13. ¿Ah? Juan 16:13. Para que le guíe. Vamos a leer Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bonito, ¿no? Ahí estaba el Espíritu de verdad. ¿En quién? En Felipe, estaba lleno del Espíritu Santo. Ah, entonces, y el eunuco estaba pidiendo guianza. Mire lo que le va a decir en el siguiente verso. Ve el verso 31 y 32, por favor. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ok. Entonces, vemos acá que se muestra no solo humilde el funcionario para reconocer que no entiende, sino que también estaba deseoso de aprender y de ser enseñado. Mire, esto es divino, esto me conmueve, porque esto se relaciona con que un abismo llama a otro abismo, ¿sí? Digamos, Dios quería usar a ese funcionario etíope para incendiar Etiopía. Y le mandó nada más y nada menos que al mejor evangelista, o a un tremendo evangelista de ese tiempo, un hombre de altura, un gran maestro bíblico, un hombre que se interesó en decirle, no solo, estás leyendo la Biblia muy bueno, no, ¿entiendes lo que lees? No, qué lindo. Ojalá todos los que se profesan creyentes poseyeran estas cualidades. No solo los bebés en Cristo, no, sino también los que se tienen por maestros de la palabra. Necesitamos humildad para reconocer que no somos infalibles y que nos falta muchísimo por aprender, hermano. Por eso todo el tiempo estamos aprendiendo, buscando de rodillas una fuente acá, una fuente allá. Porque el mundo del conocimiento de la palabra es infinito, hermano. Vamos a ver 1 Corintios 8:2 un momento, para ratificar esto que les estoy diciendo. Muy exquisito este estudio bíblico, muy exquisito. Sí, 1 Corintios 8:2. Primera de Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Bueno, qué tremendo. O sea, este es Pablo, el gran predicador, ¿sí? Apóstol y maestro de los gentiles. Mire lo que nos dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Por eso es que les digo, escuchen las cosas 2, 3,
más veces si pueden. Bueno, eso ya lo determina cada uno. ¿Sí? Papá tenía un dicho muy sabio con respecto a esto. En paz descanse, mi viejo. No es sabio el que se cree sabio, pero es sabio el que se percata de su propia ignorancia y trabaja para combatirla. Entonces este funcionario eunuco era un hombre realmente de quilates, ¿no? De quilates. Fíjense que no servían excusas de que era una porción muy difícil, o ya me lo explicará el Espíritu Santo, ¿sí? Esos son tópicos amañados para cubrir la pereza. ¿Sí? Bien, vemos que la porción de las escrituras que el eunuco leía y ciertas cosas de lo que Felipe le dijo con respecto a ella. Sí, estaba leyendo nada más y nada menos que Isaías 53, hermano. ¿Ah? Isaías 53, queridísimos, esto está demasiado bueno. Sí, está citando específicamente los versos 32 y 33. Léelo allí de Hechos y vamos a Isaías 53, 32 y 33, que estuvimos ubicándolo. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué tal divino, no? Yo les probé que no, violaron 4 o 5 parámetros de justicia, todo fue como una oveja, como un corderito al matadero, todo eso se los expliqué con amplitud. Ajá, y eso está en el verso 32 y 33 del capítulo 53. Me tomé el tiempo para investigarlo. Vamos a leerlo. ¿53 qué? 32 y 33. Lo que pasa son los últimos versículos porque es que yo lo tomé de la versión de los 40. ¿Sí? Entonces lee los últimos versículos. En su humillación se devuelve con 53. Bueno, usted tiene la versión hebrea ahí, entonces miremos 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Eso. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es un asunto ahí de Biblias, pero es el mismo sentido, ¿sí? Entonces esto nos muestra que había de morir realmente con toda paciencia, sin abrir la boca, no solo como cordero delante del que le trasquila, sino también como oveja delante del matarife, o sea, del que lo iba a matar. Aquí el 7. Sí, eso. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Ok, sí, muy bien, muy bien. Perdón, no es que estuviera en Isaías 32, sino que yo estaba en esos versículos de Hechos. Sí, se me cruzó los cables, perdón. Está en Isaías 57, 53, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, tremendo, ¿no? Jesús dio un ejemplo de paciencia como jamás se dio. Callado cuando le insultaban y callado cuando le maltrataban. Callado. Qué tremendo. El lapsus lengua, es 53, 7, 8, sino que yo estaba en el verso 20, 32 y 33, entonces aquí en mis anotaciones se me corrió la cosa. Bien, aquí viene algo, el eunuco le pregunta algo. Ajá, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa es una preguntota, el verso 34, leámoslo. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ok, quiero que piense eso. Esto realmente es una pregunta muy acertada, muy atinada.
le pegó al blanco en la pregunta para mí, ¿no? Porque como si dijese, hey, ¿esperaba el profeta ser usado y abusado de esta manera, como solían serlo los profetas? ¿O está hablando de otro profeta? ¿No? El modo de recibir buenas instrucciones es hacer buenas preguntas. Mire, esto es una gran lección. Cuando usted quiere profundizar y usted hace buenas preguntas, usted va a recibir muy buena enseñanza. Fíjate que todo se suscitó por el interés, la humildad, la mansedumbre, la agudeza del etíope y la calidad de la pregunta. Entonces, porque eso le da base ya realmente aquí a Felipe, le da la oportunidad, realmente Felipe aprovecha la oportunidad para entrar con profundidad. Leamos el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No, esto es tremendo, ¿no? Realmente Felipe aprovecha la oportunidad para explicarle el gran misterio del evangelio con respecto a Jesucristo y este crucificado. ¿Ve? Aquí hay una cosa que me gusta y es abriendo su boca. Porque muchas veces nos quedamos con la boca cerrada, conocemos la verdad, sabemos quién la está predicando y nos da vergüenza mandar las prédicas a otros. Ah, ¿qué pensarán? No, es que como esa denominación me echó a mí, entonces yo no quiero darles nada. Pero a veces en nuestras lamentaciones lloramos, y en mi pueblo se va a acabar el mundo, tanta gente buena. Bueno, pues denles el evangelio, lánceles el pan, hermano. Usted no se preocupe, y hermana, de cuál es la reacción de la gente. Usted hágalo, no importa que lo desaprueben, pero hay algunos que lo van a recibir, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Eso dice Isaías 55 al final. Entonces, mire que abriendo su boca, ¿no? Esto es una expresión bíblica que indica que se va a decir algo muy importante. ¿Ah? Y comenzando desde esta escritura, le evangelizó a Jesús, lo dirigió directamente a Jesús. ¿Ah? Eso es todo lo que se nos dice del mensaje de Felipe. Felipe es un gran héroe, hermano. Allá en Samaria predicaba a Cristo, ¿sí? El reino de Dios y su nombre. Y aquí, de una vez, partiendo de esa escritura, lo dirigió a Jesús. O sea, Felipe era tremendo, era la yugular. El hombre no se andaba con vuelticas ni con cosas extrañas, directo. Este es un ejemplo de cómo hablar bien de las cosas de Dios. Comenzar por buena base y seguir con un propósito bien definido. ¿Sí? Ojo con eso. Eso es definitivo, hermano. Es un ejemplo clarísimo de Felipe. ¿Sí? Fue muy concreto en las cosas. Yo quiero que lo pienses. Bueno, hermano, continuamos. Vemos que en los versos 36 al 38, pues, el eunuco es bautizado en el nombre de Cristo, y aquí quiero decir varias cosas, mire. Primero, la modesta petición que el eunuco presenta a Felipe para que lo bautice. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, cuya vista le trajo al eunuco el pensamiento de ser bautizado. Quiere decir que Felipe lo llevó a Jesús a la deidad y al bautismo correcto de una, mi hermano. Lo llevó al bautismo. Yo lo que siempre les digo a los hermanos, hermano, ¿qué hago? Están interesados en la palabra, hey, deidad y bautismo. De una vez, mi hermano, no se meta primero con simiente de serpiente ni estas cosas. Eso es importante, sí. Pero usted tiene que llevarlos al eje de la cosa. Usted tiene que llevarlos y poner a Satanás en la lona con Juan 3:16. Es el evangelio de oro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo en la Biblia es importante y valioso, pero debemos saber trazar la palabra de Dios con un objetivo específico. Aquí Felipe lo estaba llevando a la salvación y a una instrucción, y sabiendo que este era un hombre influyente, iba a sacudir a toda Etiopía. ¿Usted se imagina? Por favor, meditemos en la trascendencia de este momento. Bien. Entonces, fíjense que es raro, ¿no? Porque iban por el camino en un desierto, y Dios, por medio de su perfecta providencia,
que no es casualidad, sino causalidad, no es, no es coincidencia, sino diosidencia. ¿Ah? Divino, ¿ah? Les presenta agüita en el desierto. Qué bello. El eunuco no sabía por cuánto tiempo estaría Felipe con él. Y por tanto, si a Felipe le parecía bien, bueno, era aprovechar la oportunidad que se le presentaba de cumplir con la ordenanza del Señor. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No demanda sin más el bautismo, hermano. ¿Ah? Qué tremendo, es muy, muy humilde. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, está mirando si hay algo que pueda impedir, ¿no? Uno dice, aquí hay agua, bautízame. No, 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 aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miremos siempre la humildad de este funcionario. Mire que él no dice, aquí hay agua y he decidido bautizarme. Qué hermoso, pero él está exponiendo el deseo de ser bautizado. Ahora, a no ser que Felipe le pueda mostrar la causa por la que esto no pueda llevarse a cabo ahora, y en la mayoría de los casos, escuche, ¿sí? Aquí es muy claro, ¿sí? En este momento no había ningún impedimento, el hombre había creído, había entendido, pero a veces es imprudente precipitarse. A veces las personas quieren llevar a mucha gente a las aguas sin estar arrepentidos. Y el séptimo ángel dice, bueno, eso es como hundir un diablo seco y sacar un diablo mojado. Porque así lo dice el profeta de Dios, es un poco crudo, pero es verdad. Porque es que la cosa y la situación, hermano, es que nosotros primero tenemos que llevar a la gente a arrepentimiento. Pedro fue claro, dijo, arrepentíos, ¿sí? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, yo pienso que muchas personas han tomado ligeramente el bautismo bíblico. Ahora, está el otro extremo, ¿no? No, hay que hacer seminario, curso A, curso B, curso C. Encuentro 1, 300,000 pesitos. Encuentro 2, 350. Y tenemos el negociazo para llevar a la gente al bautismo. No, señor. El único requisito real para bautizarse es arrepentirse. Es decir, hey, no quiero caminar más de esta manera. Porque mucha gente se entrampa con esto, ¿no? El diablo tiene ahí metido en las aguas demonios para que la gente no baje al bautismo. Y aquí esto nos está enseñando es que es de inmediato. Cuando usted ve la cosa, dio una, hermano. Hay gente que me dice, pastor, yo amo al Señor. Cuando deje de tomar y de fumar, me voy a bautizar. Yo los miro y digo, entonces nunca te vas a bautizar. Porque tú no te bautizas porque dejas de tomar y de fumar. Al contrario, te bautizas como un arrepentimiento para decir, estoy en las manos de Dios y ahora Él me va a quitar ese mal hábito. Quiero que esto lo entendamos claro, hermano. Si no ponemos las cosas en su meridianidad y con una claridad absoluta, vamos a estar perdidos con respecto al tema. Momento de la escena del bautismo del etíope. ¿Me escuchan bien? Parece que no me escuchan. Sí, hermanito precioso, sí, le escucha bien. Muy bien, queridos. Entonces, perfecto. Continuamos. Entonces vemos que a pesar de que allá Felipe, digamos, con lo de Simón el Mago no tuvo el discernimiento, aquí él no dudó en bautizar de una al etíope, lo cual hizo muy bien porque históricamente a través del etíope fue que después Etiopía se convirtió en una nación cristiana, ¿no? Entonces, esto nos da una enseñanza. Sí, seguramente hay hipócritas que se cuelan en la iglesia por la puerta falsa, pero no por eso se ha de hacer la puerta de admisión más estrecha que lo que Cristo quiso que fuese. ¿Sí? Esto es supremamente importante. Es decir, no le puedo negar el bautismo a la gente, pero sí guiarlos a un verdadero arrepentimiento. Vemos luego que Felipe y el eunuco se separan el uno del otro, ¿no? Apenas lo bautizó, lee verso 39, por favor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué tremendo, ¿sí? Es un acto sorprendente como los demás detalles de este relato. O sea, de una vez lo arrebató, ¿sí? Y ahí dice eso. La operación de este milagro en Felipe fue una confirmación de su enseñanza, tanto como lo pudo haber sido cualquier otro milagro que pudiese haber llevado a cabo, ¿no? El espíritu le arrebató y el eunuco no le vio más. Pero al haber perdido de vista al ministro, volvió a usar su Biblia. Tremendo. Veamos cuál fue en cada uno de ellos el efecto de esta repentina partida. En el verso 39b nos dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Ajá. Porque sus asuntos de Estado, pues los reclamaban en Etiopía, puesto que no hay ninguna inconsecuencia en que un buen cristiano continúe después de su conversión en cualquier oficio honesto que haya estado desempeñando en el mundo. Esto nos enseña algo muy importante, ¿sí? Porque hay algunos que creen recibir al Señor, entonces no, ya, no trabajo, porque estoy en la obra y acá y allá, no, el eunuco siguió, o sea, su trabajo allá como funcionario de Candace lo demandaba, ¿no? ¿Sí? Se marchó gozoso por haber hallado la luz del Evangelio. Nunca había estado tan contento realmente en toda su vida. Y además, ahora tendría la oportunidad de anunciar a sus compatriotas las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Aquí ahí pasa algo tremendo, hermano. Dice que Felipe se encontró en Azoto. Azoto es la antigua Asdod, en el verso 40. Qué tremendo, ¿no? O sea, lo trasladó una fuerza poderosa, ya, como si materializara y desmaterializara a Azoto. Ahorita vamos a ver qué dice el profeta de esto. Pero donde quiera que se hallase, no estaba ocioso. Dice que anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, hasta donde estaba por ahora establecido. Pues allí le encontramos después en una casa de su propiedad. La Biblia en Hechos 21:8, usted sabe, y Felipe Felipe después tuvo hijas profetisas, ¿sí? Tuvo hijas profetisas. Yo le estuve haciendo un seguimiento. Mire, vamos a leer un momento Hechos 21:8, para que vea que él después vivía en Cesarea. Y ahorita les voy a comentar qué dice el profeta del pequeño traslado de Felipe a Azoto. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Vio? Ahí no hay temor a nada. O sea, era ese, el mismo que estuvo en Samaria, el mismo que le predicó al etíope, el mismo que fue trasladado en un carro de fuego, ¿sí? Fue trasladado a Azoto. Vamos a ver. Mire, aquí les quiero compartir algunas escrituras sorprendentes sobre esto, porque es bueno mirar lo que dice la Biblia. Entonces, por favor, léeme el último versículo allí del verso 39, sí, 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, fue trasladado allá de Gaza, un desierto allá en Gaza, elegido, hasta Azoto, hermano. Sí, más o menos, el profeta dice que son 150 millas, yo le creo. Mire, esto es tremendo, hermano. O sea, es bastante. Hay bastante terreno aquí. Miremos, vamos a ver qué dice el profeta de Dios con respecto a esto. Vemos los comentarios del profeta sobre Felipe. Dice. En el mensaje de adopción, parte 3, predicado el 22 de mayo de 1960. Bueno, esta parte es lo que hizo Pedro, bautizándolos, ¿no? Vamos a ver si habla algo del arrebatamiento.
Sí, ya lo leímos, ¿no? Sí, sí, sí. En el mensaje ya ha salido el sol, yo ya lo leí, ¿no? Dice en el verso 60, dice, fue tan lleno de este poder vivificador, tal grado que lo arrebató, vivificará vuestro cuerpo mortal, si mora en vosotros este espíritu que debería ser Jesús de entre los muertos. Eso vivificó, eso vivió a Felipe, vivificó a Felipe, a tal grado que no se vio hasta por unas 150 millas. Tremendo. Allá, en otro lugar, en Azoto, Asdod, tremendo. Muy bien. Vamos a ver qué más dice el profeta aquí de el 8. No, ya los otros comentarios son solo sobre lo de Pedro y todo este asunto de cosas. No, creo que está bien. Muy bien, creo que está bien. Creo que hemos culminado con éxito este capítulo 8. Es muy profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Gracias por tu palabra, que es bendita y nutre nuestra vida. Señor, bendito y alabado seas en esta hora. Te glorificamos y establece a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor, hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Vamos así a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, una vez más venimos a tu presencia, Señor Jesús, para pedirte que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre Santo, que tú bendigas los hogares de tus hijos, Padre bueno, Señor, que tú prosperes sus hogares, sus corazones, Padre Santo, sus almas y sus espíritus, Padre bueno. Señor, y que tú seas siempre con cada uno de ellos, Padre Santo, y Señor, prontamente en cada uno de ellos. Lo pedimos, Señor, y lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me
me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos contigo, Señor Jesús. Señor, sabemos que no es por nuestros méritos, ni por nuestras fuerzas, ni porque seamos mejores unos que los otros, Señor Jesucristo, porque finalmente, Señor, tú viniste a salvar a pecadores, Padre Santo, y todos, Señor Jesús, sin acepción de personas, estábamos destinados, Padre Santo, a la muerte, Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, como lo dice tu palabra, pero tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor Jesús, Señor, nos rescataste, nos salvaste, Señor, con precio de sangre, Señor Jesucristo, la sangre del Dios viviente, Padre bueno. Señor, y agradecemos ese sacrificio, Padre Santo, y no queremos enaltecernos, Señor Jesucristo, sino enaltecerte a ti, Padre bueno, ponerte en alto a ti, glorificarte a ti, adorarte a ti, Señor Jesucristo, al único Dios verdadero, y simplemente ser instrumentos de tu gracia y de tu poder. Lo pedimos y lo rogamos, Señor Jesucristo, guárdanos, cúbrenos con tu sangre, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.